Hoy vamos a explorar la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría no es simplemente un conocimiento y no es simplemente buscar respuestas a preguntas o preguntas a respuestas. La sabiduría es la capacidad de usar ese conocimiento de manera efectiva, de navegar en la complejidad que tenemos el día a día. Pero la sabiduría más profunda, más valiosa, más pura, viene de Dios. Viene del Dios Todopoderoso, que es la sabiduría divina. Ella nos guía a la claridad, nos guía en sendas de amor, en sendas de paz, nos enseña inclusive a ser agradecidos. La sabiduría basada en la palabra de Dios es un tema profundo y sumamente enriquecedor. En la sabiduría de Dios tendremos recompensa. Habrá la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestros pies, en el Salmo 111:10. Acompáñeme. Dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La recompensa para todos los que la obedecen es la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios es pura. Esa sabiduría nos llena inclusive de humildad. ¿Cuánto deseamos tener ese corazón humilde? ¿Cuánto deseamos tener un corazón enseñable para que la sabiduría de Dios continuamente esté con nosotros? Ahí es donde nos ayuda a ver inclusive nuestras propias limitaciones y a reconocer que realmente sin Él no somos nada, pero con Él somos todo. Con Él, en todas las decisiones que debemos tomar, está Él presente. Está Él no ausente, sino presente, para que podamos nosotros, en toda decisión, que Él nos pueda guiar en todo momento. En momentos de decisiones que realmente honren a Dios, en decisiones a beneficio nuestro, a beneficio a corto y largo plazo. Esa sabiduría trae beneficio a todos los que nos rodean. Nos rodea nuestra familia. Todo aquello que nos rodea trae beneficio. Inclusive la sabiduría nos muestra que la humildad no es identidad de debilidad, sino es una fuerza, es fuerza y firmeza, es fe que nos lleva a hacer lo que Dios desea que hagamos. Nos enseña a ser humildes en el éxito, a ser generosos en la abundancia, a ser sabios de toda capacidad que podamos tener nosotros en esa sabiduría de Dios para poder pedir perdón, tener un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios. Nos enseña a admitir inclusive nuestros errores, a buscar esa reconciliación con las personas, con los demás, aquellos que nos han hecho daño. ¿Cuántos hemos tenido quizá alguna situación y hemos quizá endurecido nuestro corazón? En esta noche pide sabiduría a Dios para que podamos tener esa reconciliación con los demás. La sabiduría de Dios nos da esa paz que pasa todo entendimiento. ¿Cuántos deseamos tener esa paz que pasa todo entendimiento? Nos da la seguridad de podernos enfrentar a cualquier desafío que en este momento quizá estemos enfrentando. ¿Cuántos hemos pedido sabiduría en desafíos y Dios nos ha sacado libre de todo aquello? Hemos salido exitosos, hemos salido victoriosos. La sabiduría de Dios nos llena cada día más de fe, de su fe, de sus promesas, que en Él es sí, y tú y yo decimos amén. La sabiduría de Dios nos da una confianza más fuerte. ¿En quién? En Él, en nuestro Dios Todopoderoso. La sabiduría de Dios nos hace creer continuamente sus promesas. Es descansar en el eterno. ¿Por qué? Por su gran amor que tiene para con nosotros. Dice que la sabiduría de Dios no se encuentra en el conocimiento humano
o solo en experiencias, sino en una relación íntima. En una relación íntima con Dios. ¿A través de qué? De la oración, a través de su palabra. Ahí es donde encontramos la verdadera sabiduría. Quizá en algún momento de crisis, quizá en este momento que estés atravesando alguna crisis, estés atravesando algún dolor, estés atravesando algún afán, desesperación. Quizá hemos buscado en esa crisis, en esa desesperación, o quizá en este momento estés atravesando esto. No vayas a buscar, no vaya a ir a lugares que no vas a encontrar sabiduría. Siempre tienes que ir a la presencia de Dios. Es donde Dios te va a mostrar el camino que debes seguir. Esa decisión que en este momento quieres tomar, pero no sabes qué hacer. Tampoco recurra a personas que quizá te van a dar un mal consejo. Recurra directamente a la presencia, a la intimidad con Dios, para que Él pueda revelarte de la sabiduría de Él. Porque mira lo que nos dice la palabra en Santiago 1:15. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Pero pídala a Dios. No lo dice pídala al amigo, pídala al vecino, pídala al esposo, pídala al novio, pídala al líder. No, pídala a Dios, dice la palabra de Dios, el cual la da a todos, absolutamente y sin reproche, y le será dada. Así que tenemos que estar continuamente pidiendo esa sabiduría divina, perfecta, inigualable, incomparable, que viene de Dios. Esto significa que podemos inclusive acercarnos a Dios confiadamente. Confiadamente, ¿para qué? Para poder exponer aquello que tenemos en nuestro corazón, que inclusive tenemos en nuestra alma, porque es el alma donde están las emociones. Y quizá por situaciones del alma hemos venido tomando decisiones que no vienen de acuerdo al corazón de Dios. Hoy es el tiempo de que podemos abrir nuestros ojos espirituales, pero también nuestros ojos físicos. En la palabra de Dios, en Proverbios, tiene muchísimos consejos sabios y útiles que nos ayudan a fortalecer. Mira lo que nos dice en la palabra de Dios en Proverbios 8:33. Dicen: escuchen mi consejo y sean sabios. No la rechacen. No rechacemos lo que dice el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar realmente la sabiduría divina y perfecta, inigualable, que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios no es solo para esta vida, sino también para la vida eterna. Nos ayuda a ver las cosas eternas y no las temporales. Es ahí donde tenemos nosotros que continuamente estar ejercitándonos, orando, para ver la sabiduría de Dios en las cosas eternas. La sabiduría de Dios nos recuerda que no solo está esta vida, sino que está la vida con Dios. La vida donde podemos imaginarnos la sabiduría de Dios en nuestra vida. Ella nos da seguridad. ¿Seguridad de qué? De que encontramos nuestra salvación. Encontramos la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso es saber que Él nos recuerda también que somos amados por Dios. Precioso es saber y recordar y agradecer que somos aceptados por Dios y somos perdonados por Él. Gloria a Dios. Así que en la palabra de Dios también nos dice en Proverbios 3:13, 14: feliz es el que haya sabiduría y adquiere inteligencia, porque es mejor hallar sabiduría que plata. La sabiduría deja más ganancia que el oro. ¿Cuánto deseamos tener esa sabiduría de Dios continuamente para poder que Dios nos guíe sin estar pensando
que va a pasar el día de mañana. Porque cuando Dios nos da esa sabiduría divina, sabemos que estamos yendo a puerto seguro, porque Él es el capitán que nos está guiando. Amén. Dice que la sabiduría es árbol de vida para quienes se sujetan de ella, y felices los que no la sueltan. ¿Cuánto queremos esa felicidad continua? Porque queremos abrazar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos revela también el pecado. Nos lleva al arrepentimiento y nos guía por el camino de justicia. La palabra de Dios también nos enseña que la sabiduría de Dios nos dice que debemos bendecir y orar por nuestros enemigos. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Aunque a veces dijera uno, ¿por qué tengo que orar por los enemigos? No, la sabiduría de Dios nos hace perdonarlos y nos hace orar por ellos continuamente. Amén. Así que la sabiduría de Dios nos da esa paz que pasa cualquier entendimiento. No entiendo por qué esta persona tiene tanta paz. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios. Se ejercita en la sabiduría de Dios. Abraza continuamente la sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría de Dios viene de Dios, no solo para nosotros, sino para nuestro entorno, para nuestra familia. Papá, mamá, que quizá me estás viendo, pide sabiduría a Dios para guiar a tus hijos. Pide sabiduría a Dios para poderte comportar muy bien delante de tus hijos, porque los niños aprenden es por el ejemplo que tú le das. Papá, mamá, ora por los niños, por aquellos niños que están inclusive todavía que no han nacido, por los niños que van al colegio, a la escuela, a la universidad, adolescentes que en este momento se están enfrentando a desafíos. Debemos orar por todos, inclusive por los docentes, por los profesores, maestros en las escuelas, en las universidades donde nuestros hijos. Tú, si eres abuelo, también debemos orar por nuestros nietos, donde ellos vayan, que la sabiduría de Dios esté con ellos, que la sabiduría de Dios los abrace continuamente para que ellos puedan tomar decisiones también que vengan del corazón de Dios. Que esos maestros sean sabios, que tengan el principio que es el temor a Dios. Debemos orar por nuestros matrimonios. Quizá tú, hombre que está soltero, ora por esa mujer virtuosa, idónea. Una mujer como Esther, que fue tan sabia para poder llegar a poder enfrentarse al rey. Así que tenemos que orar por todo, pero también tenemos que pedir sabiduría por todo. Tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestro negocio, por nuestro empleo, por lo que estén ustedes en ese momento, quizá teniendo esa necesidad que deben orar. Debemos inclusive, dice la palabra de Dios, que debemos orar por los gobernantes para que ellos puedan gobernar de acuerdo a la sabiduría de Dios, para poder guiar al pueblo, para poder cumplir lo que Dios ha deseado y ya tiene asignado para su pueblo. Ora por tu nación. Ora por la nación que quizá en ese momento tú no estás en la nación que te debió nacer. Pero ora por la nación que te vio nacer y ora por la nación también donde estás, por los gobernantes, para que ellos tengan un corazón humilde y puedan ser dirigidos por la sabiduría de Dios, para que ellos puedan hacer lo que Dios ha diseñado y ha asignado para ellos. Vemos la historia de Salomón, el hombre más sabio en todos los tiempos. No ha existido hombre aquí en la tierra más sabio que Salomón. La historia nos cuenta, parafraseando, dice que él pidió a Dios solo sabiduría. Dios le dijo: ¿qué desea, Salomón? Y él solamente pidió sabiduría. Si en este momento
Dios te dice, ¿qué deseas, hijo? Si en este momento Dios te está diciendo al susurro en tu oído, ¿qué deseas? En medio de esa desesperación, ¿qué tú decides? ¿Qué tú deseas pedirle a Dios en este momento? Dice que Dios se complació tanto en Salomón que le dio riquezas y honra. Qué corazón tan humilde de Salomón. Nos enseña la humildad, la dependencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, del Creador tuyo, de mi Creador, de mi Salvador, de tu Salvador. Gracias, Padre, te damos porque sabemos que también tenemos esa sabiduría, Señor, como la resiliencia y la fe que tuvo Job, esa firmeza, sabiendo que Dios lo iba a sacar adelante. Y si me pongo a describir todos y aquellos, cada uno de los tantos mujeres y hombres en la Biblia, no terminaría porque son muchos, pero nos inspiran a seguir adelante. Así que tú tienes que ser un canal de inspiración, sobre todo a los que tienes cerca. Si eres papá, si eres mamá, si eres abuelo, si eres abuela, si eres tía, debes de tener esa sabiduría, abrazar la sabiduría de Dios para que puedas ser ejemplo a los demás. Pero tenemos el gran maestro de maestros, a nuestro Señor Jesucristo. A Él, que Él nos dice en su palabra que Él es la roca firme en toda decisión que tenemos que tomar. Y mira lo que nos dice en Mateo 7, 24, 26 y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es tu roca? ¿Quién es tu Dios? Esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero en cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron por ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que tenemos y debemos abrazar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos manifiesta, hace manifiesta esa práctica de estas enseñanzas. Pero no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, donde Dios nos lleva a lugares, como dice su palabra: yo soy el gran pastor que te llevo a lugares delicados. Escuchemos la voz del pastor, la voz del gran y perfecto pastor, nuestro Señor Jesucristo. La verdadera sabiduría no solamente es escuchar, sino poner en práctica. Ponerlo en práctica. Cada día las enseñanzas de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos guíe, que la palabra de Dios sea ese lumbrera en nuestro caminar. Todas estas enseñanzas nos transforman nuestra vida, nos transforman la vida de las personas que están a nuestro alrededor. En este mundo de tanto bullicio, en este mundo de tanta distracción, debemos nosotros como adultos y maduros, sobre todo maduros en la palabra de Dios, no distraernos ni ser piedra de tropiezo para distraer a las personas que realmente están puestos los ojos en Jesús. No distraiga, abraza la sabiduría de Dios para que tú puedas llevar el propósito y avanzar
al propósito al cual Dios te ha llamado. Tienes un llamado, tienes una asignación. Oramos por los varones, oramos por los sacerdotes de los hogares, para que ellos sean sabios y tomen medidas, tomen decisiones que vengan de acuerdo al corazón de Dios y no al corazón humano. Oramos por mujeres sabias en los hogares para que levanten en oración y cubran a sus esposos con sabiduría de Dios para que tomen las mejores decisiones y no vengan a lamentarse el día de mañana. ¿Por qué? Porque no tomaron decisiones. ¿Por qué? Porque no fueron ejemplo para sus hijos, para sus nietos, para sus generaciones. Hoy es día de abrazar la sabiduría de Dios. Y abracemos continuamente la sabiduría de Dios y más para estos tiempos, para que el hoy sea una decisión sabia y el mañana sea un día feliz.